¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas enfrentan dificultades financieras, incluso cuando se esfuerzan tanto? ¿Y si te dijera que la respuesta está en la Biblia, en una historia poderosa que pocos conocen? La historia de Job no solo trata sobre sufrimiento, sino también sobre restauración, fe y prosperidad. Hoy descubrirás cómo los principios que Dios reveló en la vida de Job pueden transformar tu vida financiera. ¿Estás listo para este viaje? En Job 1:3, la Biblia describe a Job como el hombre más grande de todos los orientales. Era sumamente rico, poseía muchos bienes, una familia numerosa y llevaba una vida aparentemente perfecta. Pero, de repente, todo le fue arrebatado. Job perdió su riqueza, sus hijos e incluso su salud. Tal vez te identifiques con esta sensación. Perder el control y sentir que sin importar cuánto lo intentes, las cosas solo empeoran. Déjame decirte algo importante. Dios no abandonó a Job y tampoco te abandonará a ti. Si también crees que la prosperidad viene de Dios y que Él es nuestra fuente de bendiciones, escribe en los comentarios: yo creo que la prosperidad viene a mí. Fortalezcamos nuestra fe y unámonos en este camino de confianza en Dios. Incluso en medio de la mayor crisis de su vida, Job declaró en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. ¿Puedes imaginar tal nivel de fe? Mientras que muchos se habrían quejado o rendido, Job permaneció fiel, y fue esa fidelidad la que lo llevó a su restauración. En Job 42:10 está escrito: el Señor cambió la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía. Si Dios hizo eso por Job, ¿crees que Él también puede hacerlo por ti? Tal vez estés cansado de luchar contra la escasez, sintiendo que nunca es suficiente. Pero la palabra de Dios nos asegura que Él tiene planes de prosperidad para nosotros. Como dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Lo que compartiré contigo hoy son los principios que Job aplicó para superar sus pérdidas y alcanzar la restauración divina. Si los aplicas a tu vida, la transformación será inevitable. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir un camino bíblico hacia la prosperidad y el éxito. Imagina a un hombre que lo tenía todo: riqueza, respeto, una gran familia y una vida íntegra ante Dios. Job era reconocido como el hombre más rico de Oriente, y su carácter intachable lo hacía especial a los ojos del Señor. Pero en un solo día lo perdió todo. Los mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Sus bienes fueron robados, sus rebaños destruidos, y trágicamente sus hijos murieron en un accidente. Ese fue el comienzo de una prueba que cambiaría la vida de Job para siempre. Lo que muchos no saben es que esta prueba comenzó en el cielo. En Job 1:8, Dios le pregunta a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás cuestionó la lealtad de Job, insinuando que su fidelidad dependía de su abundancia. Fue entonces cuando Dios permitió que Satanás lo pusiera a prueba, desafiando su fe y su lealtad. Esta parte de la historia nos recuerda que, en ocasiones, nuestras dificultades tienen un propósito más grande que no podemos entender. Si confías en que Dios está al mando de tus finanzas y crees en su fidelidad para restaurar todas las áreas de tu vida, escribe amén en los comentarios. Unámonos para declarar nuestra confianza en sus promesas y en el poder transformador que Él tiene para nosotros.
Incluso después de perderlo todo, Job permaneció fiel. En Job 1:21 declaró: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Podría haberse rebelado, culpado a Dios o rendido, pero eligió mantener su fe. Aun cuando su salud se vio afectada y quedó cubierto de llagas, Job no se rindió. Soportó el silencio de Dios sin entender completamente por qué estaba pasando por tanto sufrimiento. Esto nos enseña que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. Para colmo, los amigos de Job, en lugar de consolarlo, fueron una fuente de más dolor. Insinuaron que Job debía haber cometido algún pecado grave para merecer tanto castigo. Sin embargo, Job sabía que su prueba no era resultado de sus acciones. Se mantuvo firme en su integridad y en su confianza en Dios, incluso cuando todos a su alrededor cuestionaron su fe. Esto nos recuerda que, a menudo, el camino de la fe es solitario y debemos confiar únicamente en Dios. Si también crees que la verdadera prosperidad solo proviene de la fe en Dios, escribe prosperidad en los comentarios y comparte tu fe. Difundamos esperanza y reafirmemos la certeza de que Dios nos bendecirá abundantemente. La prueba de Job no fue solo un desafío, sino un proceso de purificación. Dios estaba obrando algo mucho más grande de lo que Job podía comprender en ese momento. Así como el oro se refina en el fuego, Job fue moldeado a través de su dolor para convertirse en un testimonio vivo del poder restaurador y la fidelidad de Dios. En momentos de prueba, debemos recordar que Dios no nos abandona, sino que nos prepara para algo grandioso. La historia de Job nos deja una de las lecciones financieras más importantes. La verdadera fe no depende de las circunstancias. Cuando Job lo perdió todo, no puso su confianza en sus riquezas ni en su estatus social. En cambio, se aferró a su fe en Dios, que permaneció inquebrantable, incluso frente a la adversidad. Esta lección es fundamental para quienes buscan prosperidad. La confianza en Dios no debe depender de la abundancia material, sino de una relación sólida con Él. Cuando tu fe es la base de tus finanzas, las tormentas de la vida no podrán derribarte. Esto significa que, incluso en tiempos de dificultades económicas, puedes encontrar paz y dirección porque sabes que Dios está al mando. En lugar de temer la escasez, ves una oportunidad para confiar más en Dios, quien siempre proveerá. Job no recibió una respuesta inmediata a su aflicción. Pasó días de sufrimiento sin saber lo que le esperaba, pero mantuvo su fe. Este periodo de espera fue esencial para su restauración. Y esta lección es crucial para quienes desean alcanzar la prosperidad financiera. El éxito financiero, al igual que la prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas, no llega de la noche a la mañana. La paciencia y la perseverancia son ingredientes indispensables. Job no se rindió cuando todo parecía perdido, y fue por eso que su restauración vino de una manera más abundante de lo que él imaginaba. En su camino nos enseña que la verdadera prosperidad, la que viene de Dios, no llega por suerte, sino por el trabajo arduo, por la paciencia ante la dificultad y por la confianza en el tiempo perfecto de Dios. Una de las mayores muestras de sabiduría de Job está en su humildad. Cuando Dios restauró todo lo que había perdido, Job reconoció que todas esas bendiciones eran un regalo divino. En Job 42, versículos 5 a 6, dice: «De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me abro y me arrepiento en polvo y ceniza». Reconocer que la prosperidad es un regalo de Dios y no un derecho nuestro es una lección esencial para cualquier persona que quiera prosperar financieramente.
Muchas veces, el orgullo puede cegar a alguien ante la verdadera fuente de su riqueza, llevándolo a fracasos y caídas. Cuando entendemos que, sin Dios, no podemos hacer nada, como Job, nuestra vida financiera y nuestra relación con el dinero se alinean mejor con el propósito de Dios. La humildad nos enseña a buscar la sabiduría divina para administrar nuestras finanzas de manera justa y responsable. Si tú también crees que la verdadera prosperidad solo puede venir a través de la fe en Dios, deja un comentario con la palabra prosperidad y comparte tu fe con todos. Vamos a difundir la esperanza y la certeza de que Dios nos bendecirá grandemente. Un aspecto interesante en la historia de Job es que después de su restauración no se volvió hacia sí mismo, sino que continuó siendo generoso. En el capítulo 42 vemos que oró por sus amigos, que lo habían criticado e incluso juzgado. Este acto de generosidad no solo trajo sanación a sus amigos, sino que también completó su propia restauración. La generosidad de Job fue la clave para que él experimentara la verdadera abundancia. En Proverbios 11:25 la Biblia nos dice: el alma generosa prosperará, quien da de beber será saciado. La verdadera prosperidad no se trata solo de acumular riquezas, sino de usarlas para el bien de los demás. Cuando te conviertes en una fuente de bendiciones para otros, ya sea a través de donaciones, inversión en causas o palabras de aliento, la prosperidad se convierte en un ciclo que se renueva constantemente. La generosidad no solo atrae bendiciones, sino que también promueve paz interior, porque sabes que estás contribuyendo al bien común, no solo para tu propio beneficio. La lección financiera más grande que podemos aprender de Job es que cuando Dios restaura, Él no solo devuelve lo que se perdió, sino que da el doble. En Job 42:10 leemos: y el Señor restauró la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía. Esto es un ejemplo claro de cómo la gracia de Dios opera en la vida de una persona fiel. Cuando estamos dispuestos a seguir los principios divinos en nuestras finanzas, como la humildad, la perseverancia, la generosidad y sobre todo la fe, podemos esperar una restauración mucho mayor que la pérdida inicial. La restauración de Job no fue solo financiera, sino también emocional y espiritual. Fue bendecido con el doble de lo que tenía antes, y más importante aún, su relación con Dios se profundizó. Si estás pasando por dificultades financieras, este es un mensaje de esperanza. Dios puede transformar tu situación de una manera mucho más grandiosa de lo que imaginas, si permaneces fiel a sus principios. Él no solo quiere restaurar tu vida financiera, sino también fortalecer tu espíritu y tu propósito. Después de un periodo de sufrimiento intenso, Dios finalmente respondió a las oraciones de Job. Sin embargo, su respuesta no fue inmediata, sino que llegó en el tiempo perfecto del Señor. Job pasó por una transformación espiritual profunda, y esa fue la clave para su restauración. En Job 42:10 leemos que el Señor restauró la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía. Esta restauración no fue solo financiera, sino también emocional y espiritual. Dios no solo devolvió lo que Job había perdido, sino que fue más allá, multiplicando las bendiciones en su vida. El tiempo de sufrimiento de Job llegó a su fin, y Dios lo llevó a un nuevo nivel de prosperidad. Esto nos enseña que por más difícil que sea la prueba, tiene un fin determinado por Dios. El sufrimiento puede parecer interminable, pero Dios nunca nos deja en el desierto para siempre. Él tiene un propósito y un plan para nuestra restauración.
Algo esencial que sucedió antes de que Dios restaurara todo lo que Job perdió fue que oró por sus amigos. En un momento en el que podría haberse vuelto hacia sí mismo, buscando alivio solo para él, eligió interceder por aquellos que lo habían juzgado y criticado. En Job 42:10 leemos claramente cuando él oraba por sus amigos. Esta actitud de humildad e intercesión fue un factor crucial para su restauración. Job no solo se preocupó por sí mismo, sino también por el bienestar espiritual de los que lo rodeaban. Esta lección de oración y generosidad nos enseña que la verdadera restauración solo sucede cuando buscamos el bienestar de los demás, incluso en medio de nuestro dolor. El éxito financiero y la verdadera prosperidad no llegan cuando nos enfocamos solo en nuestras propias necesidades, sino cuando ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras y oramos por ellos. Si tú también crees que la verdadera prosperidad solo viene a través de la fe en Dios, deja un comentario con la palabra prosperidad y comparte tu fe con todos. Vamos a difundir la esperanza y la certeza de que Dios nos bendecirá grandemente. Cuando Dios restauró la vida de Job, no lo hizo de manera sencilla. Dios multiplicó las bendiciones de Job de tal manera que quedó aún más bendecido que antes. En Job 42:12 está escrito: el Señor bendijo el último estado de Job más que el primero. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios restaura nuestras vidas, no solo nos da lo que perdimos, sino que nos bendice con un aumento, una multiplicación de todo lo que éramos antes. Este concepto de multiplicación es una promesa de Dios para aquellos que permanecen fieles, sin importar cuán grande haya sido la pérdida. La restauración divina no es solo el regreso al estado anterior. Es una elevación, una mejora que nos lleva a un nuevo nivel de prosperidad. Esto es válido tanto para las finanzas como para todos los demás aspectos de la vida. Cuando confiamos en Dios y permitimos que Él nos refine durante el proceso de dolor y paciencia, la bendición de Dios es capaz de llevarnos más allá de lo que imaginábamos posible. La restauración de Job refleja claramente la gracia de Dios. Job no hizo nada para merecer semejante generosidad divina. No hizo promesas de riqueza, ni buscó la prosperidad de manera egoísta. Su restauración fue una manifestación de la inmensa gracia de Dios, que a pesar de todo el sufrimiento de Job, no lo dejó sin sus bendiciones. La gracia de Dios es lo que nos permite experimentar la prosperidad, no por nuestros propios méritos, sino por su bondad. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, incluso en tiempos de crisis, Él nos muestra un camino de restauración, no por nuestra fuerza, sino por su poder. Esta gracia no solo nos ofrece restauración financiera, sino también emocional y espiritual. Job experimentó esa gracia en su vida, y eso es lo que nos da esperanza. Por más difícil que sea la lucha, Dios siempre tiene algo mayor reservado para nosotros, algo que va más allá de lo que perdimos. Después de su restauración, Job se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En Job 42:11, vemos que sus amigos y familiares vinieron a él para ofrecer condolencias y regalos, reconociendo la gran transformación en su vida. La restauración de Job no fue solo un momento personal, sino un testimonio público de la grandeza de Dios. Él fue restaurado para que otros pudieran ver el poder de Dios en acción. De la misma manera, cuando somos restaurados por Dios, nuestra historia de superación y fe se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. Nuestro testimonio puede inspirar a otros a buscar la misma restauración y prosperidad en sus propias vidas. Además, la restauración de Job es un recordatorio de que, en Dios,
todo es posible. Incluso cuando todo parece perdido, Él tiene el poder de restaurarnos y bendecirnos de maneras que nunca imaginamos. La vida de Job nos enseña que todos enfrentamos adversidades, pero cómo reaccionamos ante ellas hace toda la diferencia. Así como Job perdió todo y aún así mantuvo su fe, en nuestra jornada financiera también podemos pasar por periodos de pérdida y dificultades. La clave está en cómo reaccionamos ante esos desafíos. Muchos pueden desesperarse o entregarse al miedo, pero la vida de Job muestra que con fe en Dios podemos enfrentar las adversidades sin perder la esperanza. En momentos de crisis financiera, ya sea por deudas, desempleo u otras dificultades, recuerda que la verdadera prosperidad comienza en el corazón. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su dirección, incluso en las mayores pruebas, Él nos capacita para superar y crecer. Job no se hizo rico de la noche a la mañana, ni su restauración ocurrió instantáneamente. Su vida siempre estuvo marcada por trabajo arduo, diligencia e integridad. Fue descrito como un hombre recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Job 1:1. Esto es una lección práctica para todos los que desean alcanzar la prosperidad financiera. El éxito no llega por atajos ni esquemas rápidos, sino por un trabajo constante, ético y perseverante. Si estás luchando con tus finanzas, recuerda que la perseverancia es una virtud que va más allá de las circunstancias inmediatas. Incluso cuando las cosas parecen difíciles, como sucedió con Job, el trabajo arduo y la fe en Dios te llevarán a nuevos niveles. La Biblia también nos recuerda en Proverbios 12:11. El que labra su tierra tendrá abundancia de pan, pero el que sigue fantasías no tiene juicio. Job fue un ejemplo de integridad durante toda su prueba. Mantuvo su honestidad y fidelidad a Dios, incluso cuando fue injustamente acusado por sus amigos y cuando el sufrimiento parecía interminable. La integridad de Job fue un pilar fundamental para su restauración, y esto refleja cómo debemos manejar nuestras finanzas hoy en día. En momentos de dificultades financieras es fácil ser tentado a tomar atajos, actuar de manera deshonesta o hacer elecciones que comprometen nuestros valores. Sin embargo, la vida de Job nos enseña que nuestra integridad debe ser innegociable. En Proverbios 10:9, la Biblia dice: el que camina en integridad camina seguro, pero el que sigue sendas tortuosas será descubierto. La prosperidad construida sobre la base de la integridad durará y será bendecida por Dios, mientras que aquellos que buscan ganancias fáciles pueden encontrar ruina. Job fue restaurado en parte porque oró por sus amigos. Aunque sufrió profundamente, pudo orar por los demás, incluso por aquellos que lo acusaron injustamente. Esto nos enseña que en nuestras finanzas y en todas las áreas de la vida, debemos buscar no solo nuestra propia restauración, sino también la restauración de los demás. Cuando intercedemos por los demás, ya sea por su prosperidad financiera o por sus dificultades, sembramos bendiciones para ellos y abrimos el camino para nuestra propia restauración. El poder de la oración es inmenso, y al orar, no solo por nosotros mismos, sino por los que nos rodean, nos alineamos con los principios divinos de generosidad y empatía. Como dice en 1 Timoteo 2:1, ante todo, exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando oramos por los demás, Dios también se mueve en nuestra vida, trayendo prosperidad y bendiciones. Job fue restaurado de manera sorprendente y sobrenatural por Dios.
y su vida fue transformada de una manera que nunca habría imaginado. Esta restauración no se limita a cuestiones materiales, sino que involucra una transformación interior y una renovación espiritual. En la vida práctica podemos aplicar esto a nuestro propio camino financiero. Por mucho que hagamos planes, invirtamos dinero y nos esforcemos por alcanzar la prosperidad, sabemos que la verdadera restauración viene de Dios. En nuestros momentos de dificultad financiera, podemos confiar en que Dios tiene el poder de restaurar nuestras finanzas de una manera incomparable. Él puede bendecirnos de maneras que ni siquiera imaginamos, tal como lo hizo con Job, y siempre en su perfecta sabiduría y tiempo. En 2 Corintios 9:8 está escrito: «Y Dios es poderoso para hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre en todo toda suficiencia, abundéis para toda buena obra». Cuando confiamos en Dios para nuestra restauración, Él no solo resuelve nuestras cuestiones financieras, sino que también transforma nuestra vida de una manera que nos trae paz, propósito y abundancia. Después del sufrimiento, Job experimentó un momento de reconciliación con Dios. Se humilló ante el Señor, reconociendo su soberanía en su vida, como vemos en Job 42:5-6. «De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me abro y me arrepiento en polvo y ceniza». Este momento de reconciliación no fue solo un cambio de perspectiva espiritual, sino un paso crucial para la restauración de su vida financiera. Muchas veces, en nuestras luchas financieras, lo que falta no es más trabajo o esfuerzo, sino una reconciliación interna con los principios divinos que rigen nuestra vida. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras finanzas, comenzamos a ver la prosperidad de manera más amplia, no solo como riqueza material, sino como una abundancia de paz, sabiduría y propósito. Al igual que Job, podemos encontrar la verdadera prosperidad cuando buscamos una relación profunda y restauradora con Dios, entregándole todas las áreas de nuestra vida. Job esperó pacientemente, y la recompensa de su fe no fue inmediata, pero llegó en el momento adecuado. Este tiempo de Dios es crucial para nuestra comprensión sobre la prosperidad. Muchas veces buscamos respuestas rápidas para nuestros problemas financieros, pero Dios nos enseña que el proceso es esencial. En Eclesiastés 3:1 está escrito: «Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo». La paciencia de Job durante su sufrimiento nos muestra que la verdadera prosperidad no viene con prisa, sino con una confianza firme en el tiempo perfecto de Dios. Si estás esperando la restauración financiera, recuerda que, al igual que Job, el tiempo de Dios es sabio y perfecto. En lugar de desesperarte, confía en que Él está trabajando en segundo plano, preparándonos para una bendición aún mayor. Job no solo recibió de vuelta lo que perdió, sino que Dios le dio el doble de todo lo que tenía antes. En Job 42:12 leemos: «El Señor bendijo el último estado de Job más que el primero». Esta multiplicación es una promesa de Dios para aquellos que permanecen firmes en la fe y confiados en su poder. La prosperidad que Job experimentó después de su restauración es un ejemplo claro de cómo Dios honra a los fieles, no solo restaurando lo perdido, sino ofreciendo una abundancia aún mayor. De la misma manera, cuando enfrentamos dificultades financieras, debemos confiar en que, si permanecemos fieles y obedientes a los principios de Dios, Él no solo restaurará nuestras finanzas, sino que nos bendecirá con mucho más de lo que imaginamos.
Dios tiene el poder de multiplicar lo que se le entrega con fe y obediencia. Él nos enseña que la prosperidad no es solo la devolución de lo perdido, sino una multiplicación de lo que Él nos confía. La generosidad fue un valor esencial en la vida de Job. Incluso después de ser restaurado, no se centró únicamente en su propia riqueza, sino que usó sus bendiciones para ayudar a los demás. Al orar por sus amigos y bendecir a aquellos a su alrededor, siguió un principio fundamental expresado en Proverbios 11:25. El alma generosa prosperará. Quien da a beber será saciado. La generosidad de Job no solo trajo sanidad a sus amigos, sino que también selló su propia restauración. Esto nos enseña que la verdadera prosperidad está profundamente ligada a la generosidad. Cuando Dios nos bendice financieramente, tenemos la responsabilidad de usar esas bendiciones para ayudar a los demás, ya sea a través de donaciones, contribuyendo al bienestar ajeno o compartiendo nuestras experiencias. La generosidad no solo abre puertas a nuevas bendiciones, sino que también nos permite vivir de acuerdo con el corazón de Dios, que es un corazón de entrega y compasión. La restauración de Job no fue solo una victoria personal, sino también un testimonio para todos a su alrededor. Sus amigos y familiares fueron hacia él, reconociendo la gran obra de Dios en su vida. En Job 42:11 leemos que vinieron a él y lo consolaban, llevándole regalos. El testimonio de Job fue una prueba viva de que la verdadera prosperidad viene de Dios y no de las circunstancias externas. Cuando experimentamos la prosperidad de Dios en nuestras vidas, nuestra historia se convierte en un poderoso testimonio para los demás. La Biblia nos enseña que nuestras victorias son una forma de mostrar a los demás el poder de Dios. Como dice en Mateo 5:16, Jesús dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando Dios restaura nuestras finanzas, nuestra vida y nuestro espíritu, nuestra prosperidad se convierte en un faro de esperanza para aquellos a nuestro alrededor, mostrándoles que Dios aún es capaz de hacer maravillas, independientemente de las dificultades que enfrentamos. El proceso de restauración de Job fue una transformación tanto interna como externa. Primero, tuvo que pasar por un refinamiento espiritual, siendo moldeado por el dolor y la paciencia. En su camino, Job no solo recuperó sus riquezas materiales, sino que también alcanzó una sabiduría espiritual mucho más profunda. El sufrimiento no fue en vano, pues sirvió como preparación para algo mayor. En Isaías 48:10, Dios dice: «He aquí, te he purificado, pero no como a la plata. Te probé en el horno de la aflicción». Esta purificación es esencial para la verdadera prosperidad, porque es a través de la prueba y el perfeccionamiento que nos hacemos dignos de las bendiciones de Dios. Las dificultades financieras que enfrentamos pueden ser una prueba divina para nuestra confianza, paciencia y perseverancia. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, porque Él está moldeando nuestra alma para algo más grande. Durante su sufrimiento, Job no solo perdió bienes materiales, sino que también fue objeto de crueles críticas por parte de sus amigos. Intentaron justificar su aflicción basándose en juicios erróneos, acusándolo de pecados que no cometió. Sin embargo, Job permaneció fiel a su propósito y no permitió que la opinión de los demás lo desviara. En momentos de dificultades financieras, todos enfrentamos juicios, cuestionamientos sobre nuestras decisiones o consejos que pueden no estar alineados con principios bíblicos. Pero, al igual que Job,
debemos aprender a mantener el enfoque en el propósito de Dios en nuestras vidas, sin permitir que las críticas nos alejen del camino de la prosperidad. En Proverbios 4:25, Dios nos orienta. Mira hacia adelante y no hacia los lados. Mantén tus ojos fijos en lo que está delante de ti. Cuando mantenemos el enfoque en Dios y en el propósito que Él tiene para nuestras vidas, encontramos la fuerza para seguir adelante sin importar las críticas externas. Cuando la restauración de Job se completó, no guardó sus bendiciones para sí mismo. Por el contrario, utilizó su historia como un testimonio de la fidelidad de Dios. En Santiago 5:11, la Biblia nos recuerda: mirad cómo tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el fin que el Señor le dio. El testimonio de Job se convirtió en una historia poderosa que inspiró a otros y permitió que muchos vieran la grandeza de Dios. Al igual que Job, cuando experimentamos la prosperidad de Dios, tenemos la responsabilidad de compartir nuestra historia. Cuando compartes tus victorias, no solo estás celebrando lo que Dios ha hecho en tu vida, sino también dando esperanza a otros que están luchando con sus propias finanzas. Tu testimonio puede ser la clave para que otros descubran el poder de Dios en sus vidas y encuentren la motivación necesaria para buscar la verdadera prosperidad. La prosperidad de Job no se limitó al aumento de su riqueza material. Aunque recuperó el doble de lo que había perdido, su verdadera prosperidad también llegó en forma de paz, sabiduría y relaciones restauradas. Cuando Dios restauró a Job, fue rodeado por una familia renovada y amigos que reconocieron la gran obra de Dios en su vida. A menudo asociamos la prosperidad solo con el aspecto financiero, pero la verdadera prosperidad es holística, involucrando nuestra salud, relaciones y crecimiento espiritual. Entre Juan 1:2, la Biblia dice: amado, deseo que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como bien va tu alma. Al buscar prosperar, debemos recordar que la bendición de Dios es completa y se refleja en todas las áreas de nuestra vida. La verdadera prosperidad trae paz interior, armonía en nuestras relaciones y, por supuesto, abundancia material. En tiempos de escasez, muchos se sienten tentados a actuar apresuradamente o desobedecer, buscando soluciones rápidas o estrategias que no se alinean con los principios de Dios. Sin embargo, la historia de Job nos enseña a mantenernos obedientes y confiar en Dios, incluso cuando la solución parece lejana. Incluso en el momento más profundo de su pérdida, Job nunca se apartó de Dios. Confió en que Dios tenía un plan para su vida y su obediencia fue recompensada. Cuando pasamos por dificultades financieras, la obediencia a Dios en nuestra vida diaria es lo que abre las puertas a la restauración. En Deuteronomio 28:2, la Biblia nos enseña que cuando somos obedientes, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyes la voz del Señor, tu Dios. La prosperidad comienza con la obediencia a Dios, y es a través de ella que Él nos guía por el camino de la verdadera abundancia. Muchas personas buscan la riqueza a través de atajos y esquemas que no están alineados con los principios de Dios. Sin embargo, la verdadera prosperidad no proviene de engaños o estrategias humanas, sino de un proceso divino. La historia de Job ilustra esto perfectamente. Él no obtuvo su prosperidad por méritos propios o acciones impulsivas, sino porque Dios lo restauró a través de un proceso divino de purificación, paciencia y fe. La prosperidad que viene de Dios no es solo una recompensa por nuestros esfuerzos, sino una bendición dada en su tiempo y conforme a sus propósitos. La Biblia nos enseña en Mateo 6:33:
Buscad, pues, en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos el reino de Dios como prioridad y seguimos sus caminos, Él nos guía hacia el éxito de una manera que ningún esfuerzo humano puede lograr. La restitución que Job experimentó es un reflejo de la fidelidad de Dios. En Joel 2:25, Dios promete: restituiré los años que fueron consumidos. Este es un principio poderoso que se aplica a todos nosotros. No importa cuánto tiempo o recursos hayamos perdido, Dios tiene el poder de restituirnos de manera abundante. Cuando buscamos ser fieles a Dios en nuestra vida financiera, Él garantiza que restaurará todo lo que hemos perdido, ya sea tiempo, salud o recursos financieros. No importa cuánto tiempo hayamos pasado luchando, la fidelidad de Dios es inquebrantable y Él recompensará a aquellos que esperan pacientemente y permanecen en su obediencia. La restitución de Dios no es solo una devolución de lo que se perdió, sino una multiplicación de su gracia y favor sobre nuestras vidas. Si también crees que la verdadera prosperidad solo viene a través de la fe en Dios, deja un comentario con la palabra prosperidad y comparte tu fe con todos. Vamos a difundir la esperanza y la certeza de que Dios nos bendecirá grandemente.